Bueno chicos, a mí me toca hablar con arritmias en el embarazo, así que vamos nomás, es una clase relativamente sencilla y amena, ¿sí? Sobre un tema que por ahí no vemos y no vemos muy a menudo. El embarazo se asocia con un incremento, ¿sí?, en lo que es la incidencia de las arritmias, independientemente de la presencia de cardiopatía estructural o no de la madre, si previamente tenía o no alguna enfermedad cardíaca. La evaluación invasiva es complicada y para su tratamiento se requieren consideraciones especiales. Sí, en cuanto a la evaluación invasiva, habla de hacer estudios electrofisiológicos que son, como sabemos, guiados por lo que es radioscopía y lo que eso implica en una embarazada. Las arritmias pueden ser de nuevo o pueden ser exacerbadas durante el mismo embarazo, poniendo en riesgo la vida de la madre o del feto. Y el riesgo de aparición de estas arritmias es mayor durante el parto y el trabajo del parto. El uso de antiarrítmicos supone un riesgo tanto para la madre como para el feto, por lo que siempre es necesario justificar plenamente su uso. ¿Sí? Esto por ahí es lo que más se va a hacer hincapié en la clase y en lo que más difiere básicamente en lo que es el tratamiento diario que conocemos nosotros de los distintos tipos de arritmias. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta sus efectos adversos. Muy en cuenta. En cuanto a las estadísticas, las arritmias supraventriculares son las más comunes y ocurren de manera sostenida en el 1.3% de las mujeres embarazadas sin enfermedad cardíaca estructural previa, de las cuales el 34% tiene el primer episodio de la arritmia durante el embarazo y del 29 al 45% tiene una exacerbación de arritmias ya conocidas. Las embarazadas que ya tienen enfermedad cardíaca o cardiopatía estructural conocida, de esas el 22% presentan arritmias durante todo lo que es el embarazo, el parto o el puerperio, presentándose en 87% lo que son taquicardias supraventriculares y el resto 13% ventriculares. Hablando un poquito y brevemente de lo que es la hemodinamia y las características arritmogénicas que se producen durante el embarazo, tenemos, bueno, primero en cuanto a lo que es la hemodinamia, si hay un incremento del volumen plasmático y hay también del intravascular. ¿Sí? Este aumento del volumen intravascular hace que también aumente lo que es el gasto cardíaco, ¿sí? Secundario a un volumen sistólico. Aumenta el volumen intravascular y aumenta de por sí el volumen sistólico, ¿sí? Que es una de las variantes, como sabemos, del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Si aumenta una de esas dos variantes, va a aumentar el gasto cardíaco. E incluso en etapas ya avanzadas, a partir del segundo trimestre de embarazo, también aumenta la frecuencia cardíaca, por lo que entonces también tenemos la otra variante para que aumente el gasto cardíaco. Hay una reducción en lo que es la presión arterial, secundario a la disminución de las resistencias vasculares periféricas, ¿sí? Y hay, por aumentar también lo que es el flujo, ¿sí?, hacia los distintos órganos, por este aumento del gasto cardíaco, a veces es difícil mantener niveles terapéuticos en sangre durante el embarazo de distintos tipos de fármacos, en este caso los antiarrítmicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una reducción en la concentración de proteínas plasmáticas, sobre todo por una hemodilución, aumento en el flujo sanguíneo renal y aumento en el metabolismo hepático. Todo esto hace que los niveles terapéuticos deseables que uno desea llevar en la embarazada sean difíciles de mantener. Bueno, acá se ve gráficamente un poco lo que hablábamos del aumento del gasto cardíaco, ¿sí?, durante el embarazo, a medida que van pasando las semanas de gestación. La frecuencia cardíaca, como dijimos, generalmente después del segundo trimestre es donde más aumenta la frecuencia cardíaca, y el volumen sistólico, que también aumenta en la segunda mitad del embarazo, como vimos previamente. Hay también cambios electrocardiográficos, ¿sí? En el embarazo se observa, como dijimos, una frecuencia cardíaca de reposo mayor, alrededor de 10 latidos por minuto, lo que conlleva una disminución en los intervalos PR, en el QRS y en el QT. ¿Sí? A medida que aumenta la frecuencia cardíaca, fisiológicamente, esto no es en la embarazada, eso es en todo el mundo, ¿sí? Se acorta lo que sería el intervalo PR
el intervalo QRS y el T. En cuanto a la morfología de estos, no cambian ni la amplitud de la onda P, ni el complejo QRS y la onda T, esos son normales. Si hay una rotación del eje a la izquierda, eso es debido a la rotación del corazón por aumento del uterogravio. Básicamente lo que hace el útero es al aumentar de tamaño luxa el corazón hacia la izquierda y desvía el eje hacia la izquierda. Y las excitaciones auriculares y ventriculares son bastante frecuentes y comunes durante el embarazo. Como os había dicho, hay algunos mecanismos arritmogénicos que suelen aparecer durante el embarazo debido a estos cambios hemodinámicos que hemos mencionado y cambios hormonales y autonómicos. Como dijimos, hay un aumento del volumen sanguíneo efectivo circulante del 30 al 50% a partir de las 8 semanas de gestación. El gasto cardíaco aumenta, secundario, como dijimos, al volumen sistólico de la frecuencia cardíaca. El aumento del volumen plasmático se ha implicado en la producción de estiramiento de los miocitos auriculares y de los ventriculares, que podría causar podespolarizaciones tempranas o pospotenciales tempranos, ¿sí? Con conducción lenta y acortamiento del periodo refractario, ¿sí? Todos mecanismos que pueden favorecer la aparición de arritmias. Adicionalmente, la dilatación de las fibras miocárdicas y el aumento del tamaño cardíaco podrían hacer más fácil sostener los circuitos de reentrada al aumentar la longitud del trayecto implicado en el fenómeno de reentrada. Adicionalmente, el aumento de la frecuencia cardíaca a reposo también se ha implicado como predictor de arritmogénesis. Y lo otro serían los cambios hormonales y autonómicos. El estradiol y la progesterona pueden aumentar la aparición de arritmias, ¿sí? Fenómeno que puede relacionarse especialmente con los estrógenos por su potencial para aumentar los receptores adrenérgicos y así su sensibilidad y la descarga adrenérgica. Todos estos mecanismos arritmogénicos, además de llevar a la mayor frecuencia de arritmias en el embarazo, perjudican tanto a la madre como al feto, ¿sí? Conllevan riesgos para el feto, pues las arritmias, como sabemos, si descompensan a la paciente, pueden hipotensarla y reducir lo que sería la perfusión placentaria, resultando en un parto prematuro o síndrome de debilidad respiratorio en el neonato o en cardiopatías congénitas, ¿sí? A veces todas estas patologías del recién nacido pueden deberse tanto a las arritmias en sí mismo, como dijimos recién, o el efecto perjudicial de los antiarrítmicos. Por eso, como se dijo al principio, es muy importante y tiene que estar bien justificado el uso del antiarrítmico, sobre todo si se va a utilizar de manera prolongada o crónica en la embarazada. Consideraciones generales sobre el tratamiento, ¿sí? Tener especial consideración al seleccionar el fármaco antiarrítmico para evitar efectos sobre el feto, ¿sí? Ya que la mayoría atraviesan la barrera placentaria. El riesgo teratogénico es mayor durante las primeras 8 semanas, cuando se lleva a cabo la organogénesis, y después de ese periodo empieza a reducirse sustancialmente su poder teratogénico de estos antiarrítmicos. Siempre utilizar la dosis mínima efectiva, ¿sí? Y revisar periódicamente la necesidad de proseguir el tratamiento, es decir, si va a requerir la enferma un tratamiento crónico prolongado después del embarazo. Quiero decir, después, durante el periparto, el puerperio y lo que sigue. La selección del fármaco no depende solo del tipo de arritmia, sino también si se administrará una dosis única o un tratamiento prolongado profiláctico de recurrencias, y la utilización de múltiples antiarrítmicos en el tratamiento de un episodio de taquicardia se ha asociado a bradicardia fetal, por lo que se recomienda la monitorización de la frecuencia fetal durante la terapia antiarrítmica aguda. La mayoría de las arritmias durante el embarazo, como vamos a ver, suelen ser taquiarritmias, ¿sí? Es muy raro que haya bradiarritmias. Vamos a hacer un apartado breve y corto de bradiarritmias también, pero lo más importante son las taquiarritmias. Como sabemos, las dividimos en QRS ancho y QRS angosto, como dijimos al principio. Las más frecuentes son las taquicardias supraventriculares, ¿sí? Salvo que la paciente ya tenga un bloqueo de rama previo o haga un bloqueo en fase. En este tipo de pacientes nos vamos a encontrar con taquicardia de QRS angosto la mayoría de las veces, ¿sí? Bueno, dentro de eso tenemos las
que ya conocemos, el flutter y la fibrilación auricular. ¿Sí? En el flutter el objetivo es la restauración del ritmo sinusal. El flutter suele ser mal tolerado por producir frecuencias ventriculares elevadas, ¿sí? Suele ser peor tolerado que la fibrilación auricular. Dada la escasa eficacia de los fármacos antiarrítmicos para la reversión del flutter al ritmo sinusal y el riesgo de arritmogenia en estos casos, se intentará el control de la frecuencia cardíaca con digital o con beta bloqueantes, a la vez que se corrigen posibles factores precipitantes. Si en 24 horas no se consigue la reversión espontánea, se debe realizar una cardioversión eléctrica con baja energía, que pueden ser 100 joules, y obviamente en caso de inestabilidad hemodinámica, cardioversión eléctrica. La anticoagulación no es imprescindible en ausencia de cardiopatía si la duración de la arritmia es inferior a 48 horas, como eso ya lo sabemos nosotros. En caso de fibrilación auricular aguda, menos de 48 horas, suele responder bien a fármacos antiarrítmicos intravenosos, siempre buscando el objetivo de lo que es restaurar el ritmo sinusal. Si hay estabilidad hemodinámica, se debe controlar respuesta ventricular con digitales o beta bloqueantes y esperar en 8 horas la remisión espontánea. ¿Sí? Aproximadamente el 56% pasarán a ritmo sinusal. Si pasan las 8 horas la arritmia persiste, se intentará una cardioversión farmacológica con la procainomía o flecainida de 300 miligramos. ¿Sí? Son antiarrítmicos de grupo 1 que actúan sobre los canales rápidos sólidos. La otra opción sería hacer una cardioversión farmacológica intravenosa inmediata. En el caso de usar flecainida, se consigue una efectividad del 91% a las 8 horas, ¿sí? Y se puede dejar un mantenimiento de flecainida de 200-300 miligramos día. Como dijimos, siempre cada tanto evaluar la necesidad o no de dejar una dosis de mantenimiento en este tipo de pacientes. Si a las 24 horas no se ha obtenido el paso al ritmo sinusal, también se puede iniciar a realizar una cardioversión eléctrica, pero con 200 joules. En cuanto a pacientes que tienen fibrilación auricular crónica de más de 3 meses, en la edad gestacional está casi siempre asociada a cardiopatía, ¿sí? Cardiopatía reumática, hipertensiva, micropatía, CIA, ¿sí? Y deben tenerse en cuenta las posibles causas no cardíacas como tirotoxicosis, EPOC y embolia pulmonar. En pacientes con FA crónica debe plantearse la cardioversión antes del embarazo. Es una paciente que ya sabemos que tiene FA, para evitar el uso agresivo y de múltiples fármacos durante el embarazo, tratar la reversión al ritmo sinusal antes del embarazo o de planearse el embarazo en lo posible. Una vez establecido este, preferiría tener como objetivo el control de la frecuencia ventricular con digitales o con beta bloqueantes, ¿sí? Y la frecuencia ventricular puede mantenerse diariamente entre 80 a 100 latidos por minuto sin problemas, esto es durante el embarazo. El tratamiento anticoagulante de la embarazada añade al riesgo de complicaciones hemorrágicas de los posibles efectos adversos sobre el feto, además de los antiarrítmicos. Puede producir abortos espontáneos, recién nacidos muertos, partos prematuros, bajo peso al nacimiento, hemorragia perinatal y malformaciones asociadas sobre todo a los bicumarínicos como la warfarina. Las guías hablan de mantener la anticoagulación oral durante toda la gestación. Esto lo saqué de la guía europea. Cuando yo he hecho la clase el año pasado de cardiopatías durante el embarazo, es del 2017, guía europea. Mantener anticoagulación oral durante toda la gestación y reservar la heparina intravenosa para las 2 últimas semanas de gestación, o sea, se hace el switch, ¿sí? Durante el parto, y luego del parto, si no hay complicaciones hemorrágicas o algún otro tipo de complicación durante el parto, se puede reiniciar a las 4 a 6 horas con heparina nuevamente y los primeros días del puerperio. Otro tipo de taquicardias de QRS angosto son las taquicardias reentrantes del nodo auriculoventricular. ¿Sí? La curación en un 90% de los casos se puede realizar por oración de catéter, por lo que de haber habido una historia previa puede ser realizarse a cabo antes del embarazo. Al igual que fuera el embarazo, en pacientes cardiópatas pueden presentarse con angina, edema de pulmón y síncope. Pero en general la incidencia de compromiso hemodinámico es baja porque este tipo de población suelen ser mujeres jóvenes
sanas y sin cardiopatías estructurales. Por eso suelen ser bien toleradas. Los episodios taquicardias se han asociado a contracciones uterinas y a patrones anormales en los registros de frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Estas taquicardias responden a menudo al reposo, a la sedación y a las maniobras vagales, y en caso contrario, que no se logre revertirla, se aconseja administrar adenosina en una inyección intravenosa rápida. Si no tuviese éxito, se puede considerar por este orden de preferencia el uso intravenoso de propanolol, dioxina o en casos muy refractarios la procainamida. Finalmente, la cardioversión eléctrica debe ser considerada tempranamente, como en cualquier arritmia, si hay compromiso de hemodinámica, siempre con un bajo voltaje de Joules. No administrar tratamiento antiarrítmico profiláctico si las crisis son infrecuentes y aceptablemente toleradas, ¿sí? Siempre durante el embarazo. La otra arritmia frecuente del embarazo es la taquicardia auricular, ¿sí? Dentro de estas es por ahí una de las menos frecuentes. Suele ser idiopática y aunque conviene tener en cuenta que puede ser debida también a toxicidad digitálica, ¿sí? Por ahí, por tratar una FA, un flutter o alguna otra arritmia, se puede desencadenar una taquicardia auricular y como vemos las taquicardias producen contracciones uterinas y esto puede ser deleterio para el feto. Si la presentación es paroxística, se puede intentar el tratamiento con adenosina o propanolol. En caso necesario, ¿sí? La flecainida es una opción segura. El verapamilo también puede ser eficaz, pero solo se utilizará en caso de fallo de los anteriores por sus efectos secundarios que ahora vamos a ver, después que son varios. Si fuese necesario un tratamiento de mantenimiento, el propanolol, como dijimos, es de elección, y en segundo lugar la flecainida, como vemos claramente. Los antiarrítmicos del grupo 1 y 2 serían dentro de todos los más seguros para el tratamiento y mantenimiento de este tipo de arritmias. El otro gran grupo de arritmias que conocemos son las taquicardias QRS ancho, ¿sí? La consideración en grupo de las taquicardias con QRS ancho tiene la utilidad de que en estas se debe considerar contraindicado en principio el tratamiento con adenosina, verapamilo y digital. En pacientes embarazadas, las taquicardias de síndrome de Wolff-Parkinson-White generalmente son las más frecuentes. Y en pacientes que tienen cardiopatía puede esperarse TB en asociación con prolapso mitral, miocardiopatías, QT largo e intoxicación digital. Dentro de este grupo tenemos lo que es el flutter auricular con preexcitación, o sea, con vías accesorias, que lo que ya han visto en las otras clases, ¿sí? QRS ancho porque la vía accesoria despolariza uno de los ventrículos más rápido y después las aurículas, y eso hace que se despolarice de manera más lenta y genera un QRS ancho. Despolarizan de manera más lenta los ventrículos. Despolariza uno primero por la vía accesoria rápida y después despolariza el otro. La presentación será como taquicardia paroxística con QRS ancho, indistinguible de una taquicardia ventricular. La frecuencia ondará entre los 140 y 160 latidos por minuto en el caso frecuente de conducción auriculoventricular 2.1. Pero si el periodo refractario de la vía accesoria es muy corto, puede conducirse de 1 a 1 y ahí entonces la frecuencia cardíaca sería justamente el doble, 250 a 300 latidos por minuto, y muy mal tolerada como en cualquier otro paciente, ¿sí? Que va a requerir una cardioversión eléctrica inmediata. Y cuando la tolerancia es buena, se puede tratar mediante la procainamida o la flecainida en novenos. El otro gran grupo es la fibrilación auricular con preexcitación. Se presentará como una taquicardia regular, ¿sí? Con QRS ancho, frecuentemente alternando con QRS estrecho o intermedio, fruto de la conducción por el nodo B, por el sistema normal de conducción. La frecuencia puede ser muy rápida, hasta 300 latidos por minuto en rachas, y puede inducir incluso a lo que es la fibrilación ventricular. Si el estado hemodinámico de la paciente es estable, puede iniciarse tratamiento intravenoso con procainamida o flecainida. De lo contrario, iniciar cardioversión eléctrica. ¿Sí? La cardioversión eléctrica en el embarazo es una opción segura. ¿Sí? Eso que quede claro, por ahí lo repetí muchas veces, pero no lo dije. ¿Sí? Suele ser seguro. Si la tolerancia es mala, probablemente se administrar tratamiento crónico, como en el caso del flutter. Y el otro gran grupo, las taquicardias QRS ancho, ¿sí? Es la taquicardia ventricular idiopática. Suele ser de origen focal, frecuentemente en el tracto de salida del BD, ¿sí? Lo que va a dar un QRS con morfología de rama izquierda.
pero también en el septo de la pared libre del ventrículo izquierdo, y va a dar un QRS con morfología de bloqueo de rama derecha. Puede iniciarse durante la gestación, pero en caso contrario debe considerarse la ablación antes del embarazo. Si la paciente está estable, se puede intentar el tratamiento con adenosina, y si no es efectiva, procainamida intravenosa. La cardioversión eléctrica es el recurso de elección si fallan los fármacos o inestabilidad hemodinámica. Si la tolerancia es mala, debe indicarse tratamiento de mantenimiento con propanolol, quinidina o flecainida, por este orden de preferencia, ¿sí? Se ha descrito la cesárea con anestesia general en una paciente con TB paroxística. Sin embargo, en pacientes estables, cuando el feto alcanza una adecuada madurez, la inducción del parto es segura y simplifica sustancialmente el tratamiento. Muy importante, no realizar tratamiento en pacientes con TB que no es sostenida. Acuérdense que sostenida es cuando dura más de 30 segundos o produce descompensación hemodinámica en la paciente. Y el otro tipo de arritmias que se producen durante el embarazo, que son muy infrecuentes, son las bradiarritmias, ¿sí? Es raro que la bradicardia inusual sea clínicamente significativa durante el embarazo. Puede asociarse al síndrome de hipotensión supina con compresión de la uterina del flujo, con compresión de la arteria uterina, ¿sí? Y del flujo del retorno de la vena cava inferior. El bloqueo cardíaco congénito o adquirido puede aparecer durante la gestación con síntomas de mareo o síncope. Habitualmente el bloqueo completo no causa especiales problemas en la gestación y la implantación del marcapaso puede ser necesaria, ¿sí? También siempre con el riesgo de que cuando se coloca un marcapaso vamos a estar irradiando a la paciente. En pacientes sintomáticos, en el primer y segundo trimestre, la implantación de un marcapaso definitivo sería la terapia de elección, pudiendo intentarse con control electro y ecocardiográfico justamente para evitar lo que es la irradiación. Si se precisase el uso de radiación, se realizará protección fetal y se explicarán los riesgos de teratogenicidad durante el primer trimestre, ¿sí? En pacientes sintomáticas cercanas a término se puede colocar un marcapaso temporal, ¿sí? Seguido de la inducción al parto. Los marcapasos temporales, si no hay complicaciones, se pueden ser guiados por electro o por eco. Y en pacientes asintomáticas se ha observado que el parto puede complicarse con síncope y convulsiones debido a la disminución de la frecuencia cardíaca durante la maniobra de Valsalva. Se recomienda por ello la implantación de un marcapaso transitorio en todas las mujeres con bloqueo completo durante el parto. ¿Sí? Durante el parto. Bueno, hablando un poco de lo que es el tratamiento, tenemos el tratamiento no farmacológico, que son las maniobras vagales, ¿sí? Como lo son el masaje del seno carotidio, maniobra de Valsalva, inmersión de la cara en agua fría, que son bien toleradas, y deben ser siempre el primer paso en el tratamiento de las taquicardias, tanto de QRS angosto como de QRS ancho. La estimulación auricular es un eficaz tratamiento de las taquicardias supraventriculares, como el flutter, la taquicardia nodal o la taquicardia ortodrómica. Y los marcapasos, tanto los temporales como definitivos, como dijimos, ¿sí? Han sido utilizados en todos los estadios de la gestación. Y como dijimos, su mayor limitación son los riesgos de la irradiación. En cuanto a la cardioversión eléctrica, dijimos que es adecuada y es segura en todas las etapas del embarazo, aunque tiene un riesgo teórico de inicio de parto pretérmino en etapas avanzadas. Siempre utilizarse cuando hay inestabilidad hemodinámica, no altera el flujo sanguíneo del feto y además una muy pequeña cantidad de energía alcanza, de modo que el ritmo de arritmias fetales es mínimo. Bueno, antiarrítmicos de uso frecuente, que fue los que comentamos recientemente, pero bueno, para tener un poco más de idea de sus efectos adversos, vamos a explayarnos un poquito más. Ahí arriba en la diapositiva a la derecha tienen de los que nombramos, ¿sí? Las dosis para el tratamiento agudo endovenoso, ¿sí? La lidocaína, un tratamiento poco usado, por lo menos por nosotros, es relativamente seguro en el tratamiento intravenoso y su uso no se ha relacionado con aumento en el riesgo de malformaciones. La procainamida, sí, uno de los más usados, es segura sin haberse demostrado efectos teratogénicos en los primeros estadios de la gestación. Debido a la alta incidencia de aparición de anticuerpos antinucleares y síndrome pseudolupus, el tratamiento crónico tiene muchas limitaciones, ¿sí? Por vía endovenosa es uno de los fármacos de elección para el tratamiento de taquicardia QRS ancho, como ya vimos anteriormente.
Otro grupo de antiarrítmicos, los beta-bloqueantes, que han sido extensamente utilizados durante la gestación en el tratamiento de la hipertensión, la miohipertrófica, la tirotoxicosis, la estenosis mitral y la taquicardia fetal, en general siempre bien tolerados. Los datos sobre el RCIU, el retardo del crecimiento intrauterino, bradicardia, apnea, hipoglucemia e hiperbilirubinemia en todos los estudios no alcanzan una significación estadística. Sí, utilizar siempre, si se puede, agentes cardioselectivos como el metoprolol y el atenolol, al evitarse con ellos el efecto de justamente bloquear los receptores beta 2 responsables de la vasodilatación periférica y la relajación uterina. De estos fármacos, la concentración en leche materna es aproximadamente 5 veces más alta que la plasmática. Sin embargo, debido a la relativa escasa cantidad de leche ingerida diariamente por el neonato, no se han observado signos de bloqueo beta en el lactante con función hepática y renal normal, ¿sí? Por lo que no es necesario interrumpirlos durante la lactancia. Bueno, la amiodarona, fármaco altamente usado y altamente contraindicado en este tipo de pacientes. Existe limitada experiencia con este fármaco en el embarazo, pero se han descrito serios efectos adversos sobre el feto, incluidos hipotiroidismo, RCIU y parto prematuro, ¿sí? Por tanto, la amiodarona debe reservarse solo para el tratamiento de arritmias graves que pongan en peligro la vida y sean refractarias a otros tratamientos, sobre todo pensarlas o utilizarlas en taquicardia de cuerce ancho o más específicamente en las taquicardias ventriculares. Bueno, en cuanto a lo que son los antagonistas de calcio, ¿sí? No se ha descrito teratogenicidad en su uso ni efectos adversos en el curso del embarazo. Se usa en el tratamiento de la TPS fetal y en el manejo del parto prematuro y la preeclampsia sin efectos adversos. En cuanto al efecto adverso de estos pacientes durante el embarazo, ¿sí? Se puede producir hipotensión materna y o fetal, bloqueo cardíaco y depresión de la contractilidad durante el tratamiento de arritmias fetales. Existe un riesgo potencial de reducción en el flujo sanguíneo uterino. Por esta razón, el verapamilo, como habíamos dicho anteriormente, debería probablemente ser evitado o una de última opción. La dioxina es quizás el fármaco más seguro, ¿sí? Para el uso en las embarazadas, ya que no se han observado efectos sobre la madre ni sobre el feto en dosis terapéuticas. En caso de sobredosis maternas, se han descrito aborto y muerte del recién nacido con alteraciones electrocardiográficas atribuidos a anoxia intrauterina. ¿Sí? Fuera de los casos de sobredosis con la dioxina, que como dijimos, en mujeres jóvenes, sanas, sin disfunción renal o, o hepática, no debería por qué haber toxicidad con dioxina. La adenosina también es segura y eficaz en el tratamiento y en la terminación de una taquicardia supraventricular. Su efecto es rápido, su vida media es corta, de menos de 10 segundos. ¿Sí? Y la gravedad de sus efectos secundarios y la probable ausencia de paso a través de la placenta por el referido corto tiempo de eliminación hace que se haya considerado como el tratamiento más indicado en embarazadas, ¿sí? Pueden requerirse dosis más altas de lo normal. Nosotros generalmente solemos utilizar 12 miligramos en nuestros pacientes. Acá se utilizan hasta 24 miligramos. Y el otro fármaco que mucho no usamos nosotros, la quinidina, ¿sí? A pesar de su extenso uso, no se ha descrito efecto adverso sobre el feto. Y en la madre pueden originar alteraciones gastrointestinales, discrecias sanguíneas y una combinación de alteraciones auditivas y visuales, y puede causar leves contracciones uterinas. Es importante monitorizar las contracciones en la madre, ¿sí? Para evitar efectos adversos. Esto es lo saqué de la guía europea, que es una tabla de recomendación para el uso de antiarrítmicos en el embarazo, ¿sí? El tipo de antiarrítmico y la categoría de acuerdo a la FDA, ¿sí? A siendo el más seguro y D siendo el menos seguro en el embarazo. Fíjense, la amiodarona es categoría D, ¿sí? La lidocaína se la considera bastante segura, categoría B, y el resto están en categoría C. Habla de los efectos adversos potenciales, la indicación de acuerdo al tipo de arritmia de la madre, usar o no usar durante la lactancia y las observaciones,
¿sí? Que son más o menos lo mismo que se desarrolló en las diapositivas anteriores, pero para que lo tengan más cortito y resumido. En cuanto a recomendaciones, las guías recientes de manejo de arritmias ventriculares de la Sociedad Europea de Cardiología y de Arritmias Supraventriculares de la Sociedad Americana del Corazón hacen las siguientes recomendaciones para el manejo de pacientes embarazadas con arritmias. Recomendaciones en arritmias ventriculares: se recomienda el implante de un cardiodesfibrilador si surge una indicación durante el embarazo, clase 1, nivel de evidencia C. Se recomienda beta bloqueante durante el embarazo y el periodo posparto en pacientes con síndrome de QT largo o taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica. ¿Sí? La TB polimorfa catecolaminérgica justamente se puede desarrollar durante este periodo por la descarga enérgica propia del trabajo de parto y el embarazo. ¿Sí? El síndrome de QT largo sabemos que es síndrome porque son pacientes que tienen QT largo congénito o adquirido, ¿sí? Que desarrollan luego lo que es una TB polimorfa, conocido como torsada de punta. Se recomienda el metoprolol oral, propanolol o verapamil para el manejo a largo término de la TB sostenida idiopática. Como dijimos de estos, el verapamil, última opción por sus efectos adversos. Se recomienda la cardioversión eléctrica inmediata para la TB sostenida, especialmente si hay inestabilidad hemodinámica. Se deberá considerar amiodarona intravenosa para la cardioversión de taquicardia ventricular monomórfica sostenida cuando la paciente está hemodinámicamente inestable y es refractaria a la cardioversión eléctrica, ¿sí? O no responde a otros medicamentos. Esto ya es clase 2. Y se puede considerar la ablación con catéter para el manejo de taquicardias refractarias a medicamentos o que son mal toleradas, ¿sí? Clase también 2. En cuanto a lo que son las arritmias supraventriculares, excluida lo que es la FA, se recomiendan maniobras vagales para el tratamiento agudo de pacientes embarazadas con TPS. Se recomienda la adenosina para el tratamiento agudo en pacientes embarazadas con taquicardia supraventricular, como dijimos es bien segura. Se recomienda la cardioversión sincronizada para el tratamiento agudo en pacientes embarazadas con TPS e inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Cuando los fármacos no son efectivos o estén contraindicados. El metoprolol intravenoso o el propanolol son razonables para el tratamiento agudo en pacientes embarazadas con TPS cuando la adenosina no es efectiva o está contraindicado, ¿sí? Ya sea que sea cardiópata o que tenga, o que tenga patologías respiratorias agudas. Puede considerarse la administración de amiodarona intravenosa para el tratamiento agudo en pacientes embarazadas con TPS potencialmente amenazante para la vida, ¿sí? Cuando otras terapias no son efectivas o están contraindicadas. Entre los medicamentos que pueden utilizarse solos o en combinación para el manejo continuo de arritmias supraventriculares en embarazadas se incluyen la dioxina, el metoprolol, la propafenona, el propanolol y el verapamil, ¿sí? Que se pueden utilizar en combinación. Puede ser razonable, eso ya es nivel recomendación clase 2. Y es razonable la elección con catéter en pacientes embarazadas con TPS altamente sintomática, recurrente y refractaria de medicamentos, ¿sí? Como eso también en los pacientes normales. Obviamente con la particularidad de que se va a exponer a una embarazada a radiación. Y se puede considerar la amiodarona oral para el manejo continuo de pacientes embarazadas con arritmias supraventriculares, pero que son altamente sintomáticas y recurrentes, cuando otros fármacos no son efectivos o están contraindicados. Esto es un breve algoritmo del tratamiento de las arritmias crónicas, ¿sí? Durante el embarazo, no del episodio agudo. Si una arritmia en una paciente embarazada, hay que primero ver si hay una cardiopatía orgánica o no. Si la hay que primero siempre tratar la causa o la enfermedad subyacente. Si se trata la causa subyacente y la arritmia persiste, se debe considerar un antiarrítmico, ¿sí? Abajo del todo, si se usa un antiarrítmico, sea cual sea, siempre usar la menor dosis efectiva, usar fármacos con la mejor seguridad para el feto, tratamiento crónico solo en arritmias recurrentes o con mala tolerancia y seguimiento estrecho materno-fetal en control con un centro con experiencia, ¿sí? Y en algunos casos la ablación con catéter en casos seleccionados también se deja para el último por la exposición a la radiación. Volviendo nuevamente arriba, en los pacientes con arritmias crónicas en el embarazo,
que no tienen cardiopatía orgánica, descartar otras causas como enfermedad pulmonar, trastornos eléctricos, fármacos, alcohol, tabaco, abuso de drogas, tirotoxicosis, etc. Si la causa no se identifica, se procede al tratamiento farmacológico, ¿sí? Ya sea de la causa desencadenante o de si se identifica la arritmia, utilizar el antiarrítmico solo si persiste la arritmia y con las mismas pautas que dijimos en las pacientes que tienen cardiopatía orgánica. Siempre poco tiempo y poca dosis, básicamente. Así que nada, eso es todo, muchachos, cortito y al pie. Espero que no se hayan aburrido. Les mando un beso.